A ver, ¿sigue Dios hablando hoy con la misma autoridad que en la Biblia? ¿O, por el contrario, ese libro ya se cerró y no hay más capítulos? Esta es una de las preguntas más intensas que se debaten hoy en día en el mundo de la teología. Bueno, pues esta es la gran pregunta que vamos a desentrañar, explorando los argumentos clave que nos presentan las fuentes. Este es nuestro plan de vuelo. Arrancamos con una metáfora bastante potente. Después vamos a definir qué es eso de la suficiencia de la Escritura. Luego viajamos al pasado para ver un caso histórico. Aterrizamos de nuevo en el presente para analizar algunas prácticas y cerramos viendo la increíble relación entre el espíritu y la palabra. Los textos que analizamos usan una expresión que suena fuerte, fuego extraño. Esta idea viene del Antiguo Testamento y se refiere básicamente a adorar a Dios de una manera que Él no pidió. Y la pregunta que se pone sobre la mesa es, ¿será que algunas prácticas modernas que buscan una revelación continua podrían sin querer ser una especie de fuego extraño hoy? Y aquí, justo aquí, está el corazón de todo el asunto. Es el choque de dos trenes. La autoridad de un texto objetivo, la Biblia, contra la autoridad de la experiencia personal, que es subjetiva. La perspectiva es que cuando la experiencia personal manda, la fe se empieza a construir sobre algo que cambia constantemente, como una casa sobre arena movediza. Esto nos lleva directo al concepto que es el pilar de este análisis. La gran pregunta es, ¿la Biblia es el libro completo, el manual definitivo, o es solo el primer capítulo de una historia que sigue escribiéndose? Entonces, para que quede claro, la doctrina de la suficiencia dice que la Biblia es el paquete completo. No es solo una parte de lo que Dios quería decir, es todo lo que necesitamos saber para la salvación, para tener fe, para vivir. O sea, no hay expansiones pendientes ni contenido descargable. Lo que está, está. Este pasaje es clave para el argumento. Y hay que ponerle atención a una frase, enteramente preparado. La lógica que se presenta es muy directa. Si la escritura te puede dejar enteramente preparado, o sea, 100% listo, ¿qué más haría falta? Es como si un kit de herramientas dijera, completo, ya no tienes que salir a buscar más llaves. Me encanta esta imagen, es súper clara. Imagínense que están construyendo un rascacielos. Los cimientos, la base, ¿cuántas veces se ponen? Una sola vez. No sigues poniendo cimientos en el piso 20. Bueno, el argumento es que, de la misma forma, el fundamento de la fe de la Iglesia se puso una vez con los apóstoles y profetas, y ahora la Iglesia construya sobre ese fundamento. No lo vuelve a poner una y otra vez. Entonces, en concreto, ¿para qué es suficiente? Bueno, para lo más importante, para conocer a Dios, para entender la salvación, para saber cómo vivir y para estar listos para hacer el bien. Según esta idea, todo el mapa que se necesita ya está en la Biblia. Y podríamos pensar que esta es una discusión muy del siglo XXI. Pues no. Resulta que esto ya pasó. Acompáñenme en un pequeño viaje en el tiempo, al siglo II, donde pasó algo muy, muy parecido. Esta línea de tiempo lo pone en perspectiva. Se establece el fundamento de los apóstoles y casi enseguida, ¡pum!, aparece un movimiento llamado montanismo. Sus líderes decían que recibían nuevas profecías, como si fueran actualizaciones del Espíritu Santo. ¿Les suena familiar? La tensión era muy parecida a la de hoy. La diferencia es como la noche y el día. Por un lado, el modelo de los apóstoles, un tesoro entregado, cerrado y objetivo. Por otro, el modelo montanista, un grifo abierto del que seguían saliendo cosas. Y el problema, según los historiadores, no era que fueran apasionados, para nada. El lío es que crearon dos jefes, dos fuentes de autoridad, y eso siempre genera confusión. Ok, suficiente historia. Volvamos al presente. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica hoy? Las fuentes que analizamos ponen la lupa sobre algunas experiencias espirituales muy comunes en nuestros días. Hablemos de profecía. En la Biblia, la cosa era seria, pero seria de verdad. Si un profeta decía algo de parte de Dios y no se cumplía, ya está, quedaba descalificado. La crítica que se plantea es que hoy a veces se ha suavizado el término. Ya no es la palabra infalible de Dios, sino una impresión que puede fallar. Y bueno, eso es cambiar las reglas del juego por completo. Ahora, el tema de las lenguas.
El argumento es que en el libro de los Hechos, cuando alguien hablaba en lenguas, era un idioma real. Alguien de otra parte del mundo lo entendía. La cuestión que se pone sobre la mesa es si muchas prácticas de hoy encajan en ese molde, y si se siguen las reglas súper específicas que el apóstol Pablo dejó en la primera carta a los Corintios. Y por último, los milagros. Los que se narran en la Biblia eran, boom, inmediatos, completos y verificables por todos. La crítica que se analiza apunta que muchos eventos modernos a veces se centran más en el espectáculo, en la emoción del momento, pero sin ese seguimiento médico, sin esa verificación que diga, sí, esta sanidad fue real y duradera. Bueno, entonces, si la Biblia está completa, ¿el Espíritu Santo se quedó sin trabajo? Para nada. Y esta es una aclaración súper importante. La perspectiva de la suficiencia no busca quitarle protagonismo, sino todo lo contrario, enfocar bien cuál es su increíble rol hoy. Piénsenlo así. El Espíritu Santo ya no está escribiendo el libro. El libro ya está escrito. Su trabajo ahora es ser como el mejor iluminador del mundo. No añade texto nuevo, sino que nos prende la luz para que podamos entender, aplicar y amar el texto que ya tenemos. Al final del día, la gran prueba, el filtro para cualquier experiencia espiritual es preguntarse, ¿a dónde apunta esto? ¿Hace que Cristo se vea más grande? ¿Me lleva a amar más la Biblia? Según este punto de vista, la obra genuina del Espíritu Santo nunca compite con su propia palabra. Al contrario, la pone bajo los reflectores. Y con esto cerramos. Pero nos vamos con una pregunta que queda flotando en el aire. Y es una pregunta gigante. En un mundo que nos grita desde 1000 direcciones distintas, ¿cómo saber cuál es la voz que de verdad importa? Si la escritura es esa ancla, esa referencia, bueno, ¿cómo la usamos para no perder el rumbo? Y según lo que hemos explorado, encontrar esa respuesta no es un simple ejercicio intelectual, es de hecho el reto de toda una vida.